Saludos estimados suscriptores y visitantes. Les recordamos que todos los domingos, les presentaremos un tema con referencia a la Biblia y la actualidad. Esperamos que este tema les ayude y no olvides dejar tu aporte y comentario al tema, con respeto y opinión. Muchas gracias. La apostasía alerta a la Iglesia que estamos llegando al fin del tiempo de gracia. Este es un tema que muy poco se trata en la Iglesia contemporánea. Los predicadores entusiastas, neopentecostales, carismáticos, y pentecostales, principalmente los evangelistas que recorren las iglesias, hablan de grandes avivamientos que ocurrirán precediendo la segunda venida del Señor. Conozcamos las señales de la gran apostasía de los últimos días. Analicemos un poco las señales claras de que una iglesia ha perdido el camino y sigue un espejismo, que llevará a la perdición a los que la sigan. La salvación como un regalo perpetuo de Dios por medio de la fe en Jesucristo está para todos, sea católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová o cual sea su credo. Pues su plan se culminará y los que han de ser salvos, escucharán la palabra de verdad, y llegarán al conocimiento del verdadero, del Hijo de Dios, no importando si estás en los lazos de engaño de una religión o secta. El llamado será para todos, y la salvación será para el que escuche este llamado, de toda lengua, raza, tribu o nación. Análisis. Con respecto a la segunda venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, el apóstol Pablo escribió: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2, 1, 3. A Timoteo, el mismo apóstol le escribió: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, 1. Y ya antes le había dicho: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, 1. Una de las más potentes armas ante la apostasía de los tiempos finales, es el conocimiento de la escritura bíblica. Con ella se podrá saber, si lo que pasa a nuestro alrededor, está sujeto, a la obediencia de Cristo, o si estamos siendo víctimas, de hombres amadores de sí mismos, que hacen mercadería de los creyentes fieles, que buscan la verdad, el consuelo y el amor de Dios cada día. Ten en cuenta, que si tú eres fiel a Dios, Él será fiel contigo, y te mostrará el camino a seguir. No temas. Si tu corazón es sincero ante los ojos de Dios, Él dará las respuestas que buscas en oración y por medio de su palabra. Dios no es un Dios de confusión, si se está practicando rituales, pactos, uso de paños, flores, aceites, sales, amuletos, siembras que prometen riquezas o cualquier otra forma de manipulación y control, que se sale de la enseñanza bíblica. Es tiempo de despertar a la realidad y huir de esta apostasía. Si en tu grupo o religión no puedes cuestionar, hacer preguntas, o incluso confrontar a tus líderes si su enseñanza es errónea, es tiempo de mirar al cielo y hablar con el que podrá darte las respuestas. Iniciemos. El dominionismo. Clásica estampa que define el dominionismo: reino ahora. El guerrero cristiano, tipo cruzadas, que conquista las naciones para Cristo. La apostasía en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se caracteriza por lo siguiente. 1. El abandono de la fe, a fin de seguir lo que el mundo ofrece. El apóstol Pablo dijo de Demas: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido. Segunda de Timoteo 4, 10. Por lo tanto, la apostasía es un abandono intencional de la fe cristiana, por considerar que el mundo con sus atractivos es superior. El apóstata hace una comparación entre la iglesia y el mundo, Cristo y el diablo, el cielo y el infierno, la santidad y el placer, y se decide por el mundo, el diablo, el infierno y el placer. Por la revoltura que se hace de la fe cristiana con las costumbres, creencias y estilos que predominan en el mundo. Es decir, es una mezcla de ambos para generar una religión híbrida. Este es el tipo de apostasía más peligroso. Etimológicamente, apostasía entre los antiguos griegos quería decir salirse del camino, continuar caminando paralelamente al camino real pensando que se transita por él, pero arribando a un destino distinto. Apostasía es un término alarmante que los eruditos y hombres genuinos de Dios están sonando con sus trompetas para despertar a la iglesia.
Pero, gracias a todas las mentiras disfrazadas de verdades, etiquetando todo como cristiano. Y con esto dejan entrar a la iglesia de Cristo música, shows y otro montón de cosas que alejan al creyente de la verdad, pues todo esto está sustituyendo la enseñanza bíblica, y con esto logran controlar y manipular a un pueblo que no cuestiona, pues no sabe lo que se habla, y cree ciegamente en lo que se le dice, sin alegar, y muchos transitan por un camino religioso, se divierten en él, se sienten realizados, son entretenidos con repertorios carentes de sentido y contenido bíblico, así a iglesias donde los pastores tienen la habilidad de hacer que todos se sientan bien con sus bufonadas. Pero, no transitan por el camino real que es Cristo, sino por el paralelo que les lleva a un destino de condenación. Apostasía. La apostasía muerde. Y muchas veces no produce dolor, de ahí que hay innumerables apóstatas que siguen creyendo que están en tierra firme, pero están cayendo al abismo sin darse cuenta. Las evidencias de que la iglesia cruza por un momento de clara apostasía son muchas, entre ellas, la vida frívola de los cristianos, la insensibilidad hacia la santidad de Dios, la naturalidad con que se practica el pecado, la introducción en la iglesia de cuanto estilo de adoración extravagante y ridículo que va surgiendo, el desprecio declarado hacia la sana doctrina, desprecio a la instrucción, la marcada indiferencia hacia la palabra de Dios. El materialismo de las iglesias, ministros y miembros. Las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande. El número alarmante de ministros que caen en adulterio, que se divorcian, y que siguen inamovibles en sus púlpitos. El concepto tan bajo que el mundo secular tiene de las iglesias, de los ministros y de los cristianos. Los estilos de adoración sensuales de parte de músicos, vocalistas y cantantes nómadas. El protagonismo y señorío que muchos pastores tienen sobre las iglesias. El nepotismo que hace de las iglesias una empresa familiar. La facilidad con que las personas se hacen cristianas, se bautizan y se hacen miembros de las iglesias. La sustitución de la Biblia por la psicología. La politiquería, y la burocracia que distinguen a tantas personas que ostentan cargos eclesiásticos. Llamados a discernir. Muchas son las obras atribuidas al Espíritu Santo en estos días, pero que no lo son. Es preciso discernir qué es qué. Quien tenga verdaderamente sensibilidad y discernimiento del Espíritu Santo, sabe perfectamente bien que esta es la realidad de la iglesia contemporánea. Lo que nos corresponde hacer, es lo que dice la Biblia. Humillarnos. Arrepentirnos de todo corazón. Regresar a la Biblia. Abandonar todo lo que no se encuentra en la Biblia. Procurar ser como la iglesia del libro de los Hechos. Presentar el Evangelio gratuito y para todos. Mostrando con el testimonio, entrega y valores el amor de quien les rescató de la condenación, y les ha llamado al servicio del Evangelio, que es predicar las buenas nuevas de salvación, amarle sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Velando y orando en todo tiempo, alentándonos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, unidos en un solo espíritu, y en un solo Salvador, Jesucristo. Amén.